Qué bien pronuncias el inglés. Sí, ¿verdad? En, Bueno, en- en la de tú. bueno, pues arrancamos este año Ujú. 2025 con una charla fantástica y que a todos nos interesa mucho y yo creo que nos va a hacer la cabeza ¡pop! Y se nos van a romper un montón de esquemas, ¿no? Y sobre todo vamos a aprender qué es eso de la fotografía y la abstracción, ¿no? Yo creo, o por lo menos vamos a intentar entender en qué consiste eso de abstraer. Para los que no conozcáis a Alfonso y a Anne, también conocidos como Amasa, es una pareja de creadores visuales. Alfonso es natural de Alcalá de Henares, aunque lleva muchos años viviendo fuera. Y es cierto que mucho todo su trabajo fotográfico está ligado a la ciudad. Entre ellos, bueno, fue uno de los impulsores del taller de fotografía de Alcalá de Henares, que lleva ya tantos años funcionando. Em, También ha organizado una exposición que fue bastante importante, no recuerdo el año, en 90 y poco, que se llamó eh, Fragmentos. Fragmentos, donde más de 60 fotógrafos españoles, pues de la talla de García Rodero, etcétera, etcétera, se hizo una exposición colectiva aquí en Alcalá. Y un catálogo que realmente merece la pena, que ahora parece que alguien parte un catálogo y pone anillas a los dos lados y parte las fotos para poder combinar y parece que han inventado el mundo. Bueno, pues esto ya lo inventaron hace unos cuantos años cuando no se hacía esto, Alfonso. Obra de ellos, tanto de Anne como de Alfonso, pues se tienen en el Museo de Arte Reina Sofía, también en UFCA, que no sé si conocéis todos UFCA. Bueno, y su obra no es tan conocida, a lo mejor casi a nivel nacional como a nivel internacional, donde también se mueven ellos por distintos panoramas fotográficos. Sobre su trabajo, puede decirse que es experimentación, es investigación. Anne aporta esa parte más de, como dicen ellos mismos en su presentación, de la metáfora del haiku, ¿no? Y Alfonso es, digamos, como el riesgo de hasta dónde podemos llegar con los soportes, los elementos, cuáles son todas las posibilidades de la fotografía desde el principio del todo de pintar negativos a trabajar con escultofotografía, en fin, un sinfín de... Y que cualquier material es susceptible de mezclarlo con la foto. Pues digamos que actualmente están en la cresta de la ola, ¿no? Porque ahora mismo es la creación visual, casi que está la fotografía al final se convierte en una herramienta más, ¿no? Al servicio de la creación visual. Y yo voy a dejar de dar la chapa ya, después de esta pequeña presentación, y ya dejamos a Alfonso que nos cuente todo lo que tienen preparado, que seguro que nos va a resultar apasionante. Y nada, cualquier cosa, eso, interrumpir, ya sabéis, podéis preguntar y aprovechemos y aprendamos un montón. Muy Cuando bien. quieras. Muy bien. Bueno, pues nada, bienvenidos y gracias a todos. Realmente cuando uno tiene la autoestima baja, que Natalia te presente te sube el espíritu, ¿eh? Está muy bien, aunque luego no lo hagas porque parece que eres alguien. Pero bueno, sí es cierto que uno lleva muchos años y bueno, yo creo que años medianamente fructíferos, porque el simple hecho de llevar 50 100 años en una cosa, si uno se dedica a repetir, la experiencia no siempre es un arma a tu favor. Pero sí, una puntualización, Anne no va a estar aquí hoy, pero vamos, no sé si os sorprenderá el motivo. La charla, vamos, la charla, el encuentro lo hemos preparado entre los dos. Pero ella está absolutamente centrada en este momento en trabajos fotográficos y no se permite el desviar lo más mínimo. Pero vamos, la presentación la hemos hecho conjuntamente. Yo creo que saldrá a lo largo de esto, pero Natalia, al hablar de la incorporación de materiales y todo esto, es una clave que es importante. No sé si algunos seguís a Fernando Castro en Instagram, un crítico de arte digno de oír, que yo no sé Sí, de dónde saca fuerzas, porque eso de que todos los días pueda colgar una, dos o tres intervenciones y una puede ser la lectura de un libro de 600 páginas, y, o sea, es un volumen, pero al mismo tiempo comisaría exposiciones y, y tiene un discurso bestial. La fotografía, evidentemente, le toca pagar su juventud. Es decir, hay discusiones que no se dan en el arte, pero que en la fotografía parece que hay que seguir dándolas. Por ejemplo, la incorporación de nuevos materiales.
algo que lleva ya más de un siglo haciéndose en pintura, en escultura, en grabado, en no sé qué, y resulta que si la fotografía incorpora otro material es que ya no es fotografía. No, digamos que refiriéndonos a la fotografía artística, que supongo que es lo que nos atrae a todos, en realidad nosotros usamos el lenguaje fotográfico, pero podemos usar todos los materiales que nos apetezca. Fernando Castro leyendo tiene tres vídeos un poquito duros, porque hay que estar un poco hecho al discurso psicoanalítico para seguirle, hablando de un libro que es de Máximo Recalcati, que se llama Las tres estéticas de Lacan, y hace una especie de taxonomía, aunque huiremos de las taxonomías, pero sí que habla de un artista que es el artista investigador. Es aquel que va poniendo siempre, va buscando los límites en materiales, en propuestas, en no sé qué, para su creación. Y sí creo que andamos por ahí, es decir, siempre tratando evidentemente con nuestros conocimientos, nuestra cultura, tratando de estar ahí en esos límites. Para unos serán unos límites muy cercanos, para otros serán unos límites muy lejanos. Bueno, eso. Y el esquema que os tengo puesto es como pensábamos acercarnos a esto. La idea del encuentro, creo yo, y ahora veréis por qué, que la podríamos llamar nuestra aproximación, Anne y yo, al abstracto fotográfico. Por lo mismo que acabamos de decir, hablar de abstracción en fotografía sería casi un contrasentido, porque abstracción es abstracción y da igual que uses fotografía, escultura, grabado o performance, me da exactamente igual. La abstracción es un concepto que ahora intentaremos entrar mínimamente en él. Y por eso lo hemos transformado en nuestra, cómo hemos accedido nosotros al abstracto fotográfico. Señalaremos algún apunte de la abstracción y las relaciones con la fotografía. Hay un par de conceptos que son muy banales, pero que son fundamentales, que es ese de destilación y encuentros. Hablar un poquitín, no, hablar no, mostrar, porque lo que vamos a hacer fundamentalmente es basarnos en la fotografía más que en la palabra, de la arquitectura y la abstracción. Y luego, si nos diera tiempo, pues os trataría de enseñaros algunos otros trabajos de abstracción fotográfica. Genial. Un tema precioso es cuál es nuestra posición frente a la fotografía. Y no está mal, disculpad, ¿alguno tiene problema? Porque yo soy un adicto bestial en que yo fume aunque estemos... No, aunque- no. Esto ¿No? además no, no, es queda además muy además de vintage, ¿no? En los encuentros online nos ha pasado ya con Isabel Permuy, por ejemplo, que no para de fumar, o algunos otros, y hay gente que fuma también, o sea que sin problema. Muy bien. Pues también daremos alguna notita, porque ahora incluso dentro de la crítica artística hay como dos corrientes, cuál debe ser la posición del artista, pero para no daros un pestiño, dedicarnos a una charla, entre otros motivos, porque yo no tengo formación para tirarme al barro y dar una ponencia sobre la abstracción fotográfica, ni sobre la abstracción. Eso ya luego entraremos, se lo dejo a los críticos, a los buenos críticos. Y hablaremos de también un apunte de qué es lo que pasa cuando los artistas hablamos de nuestra obra o de otra obra. Pero no es que uno no quiera mojarse. Nos pasa esos dos escritos del arte y los artistas, ya muy antiguo, del 2008, y el manifiesto Acción Directa es cuando Anne y yo creamos el grupo Amasa y lo creamos alrededor de una serie de ideas. Y entonces al estilo de las vanguardias, fuimos tan pedantes que hicimos nuestro manifiesto, que es ese manifiesto que exponemos como manifiesto de acción directa. Vamos a ver si ahí está. En vez de buscar definiciones de la abstracción en libros especializados,
Vamos a hacer una aproximación a través del sentido vulgar de abstracción, porque yo creo que de abstracción tenemos todo el concepto, aunque no sepamos explicarlo ninguno. ¿Eh? Y el arte abstracto es tan sencillo como una forma de expresión que prescinde de toda figuración. Ese toda lo entrecomillamos porque entre el blanco y el negro de la abstracción pura y de la figuración pura podemos tener todas las escalas. Hay surrealismos con toque abstracto, hay abstracciones donde el espacio ficticio es una abstracción y la figuración ha desaparecido, pero los objetos son reconocibles. Entonces no vamos a tratar de hablar solo de la abstracción pura. Ahí habría que entrar en estética, filosofía del arte, y ya os digo que algo sabemos todos, pero yo no me veo capacitado para hacer una ponencia seria. Y la verdad es que serio sí que soy, aunque no lo parezca. Eh, Fundamental, y entenderéis que muchas cosas son banalidades. La abstracción no es una técnica, ni en pintura, ni en fotografía, ni en nada. Y tampoco es un valor añadido. Cuidado con el valor añadido en el arte. Coger los movimientos de Instagram cuando se decía hay que fotografiar los pies. Y entonces millones de personas hacían pies porque era un valor añadido. Si lo colgabas en Instagram y eran tus pies, tenía mejor recibimiento que si eran tus manos. Entonces, no es un valor añadido, es una forma de acceder a tu creación donde lo que haces es tratar de ceñirte lo menos posible a esa realidad sensible que tenemos delante. Da igual que yo tenga un tren, un paisaje o lo que sea, yo puedo, por mil caminos, que es lo único que trataría de mostrar, el que uno puede buscar por donde quiera, puedo No. intentar escaparme a esa realidad, a esa figuración. Entendamos realidad como lo entendemos vulgarmente, porque, por lo mismo, porque meternos en el concepto de realidad habría que entrar, lástima que Huete no puede hablar, en el concepto de verdad filosófica, habría que ver si la realidad que vemos o que fotografiamos es una realidad exterior o si la verdad está en el juicio que emitimos. Por ejemplo, Aristóteles planteaba que la realidad, la verdad era el juicio, que no es que haya unas leyes de la naturaleza, sino que las leyes de la naturaleza son del hombre y la naturaleza nos obedece, digamos. ¿Eh? Entonces, intentaremos pasar por encima, aunque yo estaré encantado en entrar en cualquier polémica de esa. Naturalmente, interrumpirme cuantos dé la gana. Perfecto. Como antecedentes os traigo solo un par de ellos y no he buscado tampoco libros súper. Pero esta primera que tenéis, la fotografía subjetiva, vamos a ver que lo voy a quitar esto. La fotografía subjetiva, aunque el texto original no esté en español, esto es un catálogo de una exposición que se hizo, entre otros sitios, en España, creo que en el Museo de Arte Contemporáneo, que fue patrocinada por el Instituto Alemán, me parece, o no sé qué. Y hicieron un catálogo espléndido, que no es más que el catálogo que llevaba esa exposición por otros países y por lo tanto no está en español o en castellano, como prefiráis, está en alemán, pero han tenido la deferencia, os muestro, no sé si lo veis, el librito, vamos a ver si yo sé Sí, sí, hacerlo. sí, sí, lo vemos. Han tenido la diferencia de hacer un facsímil con toda la traducción bien maquetada y bien registrada que va dentro, con lo cual podemos acceder a él. Yo, el que le guste la fotografía de estas épocas, que ahora veremos cuál es un libro que sí que aconsejo encarecidamente. Bueno, un catálogo. No sé si se... Come- Comentabas que a lo mejor Railioski podía conseguirlo, ¿no? Yo de los libreros de fotografía, cuando tengo algún problema, Juan Pedro en Railovsky es el que se encarga de buscar y rebuscar y encuentra descatalogados y realmente está muy bien. Esto viene a intentar plantear la fotografía alemana de posguerra, post Segunda Guerra Mundial.
La fotografía alemana gozaba de una salud de hierro y quedó arrasada como quedó arrasada media Europa con... Entonces empieza a renacer y este es un librito que es fundamental para entender cómo pudo rearticularse nuevamente la fotografía alemana, cómo pudo empezar a mirarse en las tendencias del arte más actual, que en ese momento era Estados Unidos, e intentar posicionarse, antes hablábamos de Stiegler, de Sternberg, pues intentar articularse en eso, intentar ganar protagonismo que había perdido y se lo habían llevado Estados Unidos sin fotografía a Francia. Francia es cierto que es que vende como Dios, es que da igual lo que haga, lo vende muy bien, pero en esos momentos Estados Unidos tenía también muy buena fotografía y España escondida en los rincones, francotiradores por todos los lados, que yo supongo que en algún momento se desempolvarán, porque sobre todo en eso que ahora llaman, que no entiendo muy bien, fotografía experimental, no entiendo muy bien qué significa, porque se supone que toda fotografía es experimental, es que no tiene, no le veo, pero bueno, teníamos también muy buena gente, pero está escondida. Y Alemania lo consiguió y Steinberg lo que hizo es tres exposiciones en 1940 y pico, 1950, tres exposiciones alrededor de todo eso. Y con eso se hizo un catálogo, que es este catálogo que os muestro. Y por poner algún ejemplo de qué fotografía estaba defendiendo Steinberg en esa propuesta de la fotografía subjetiva, he puesto tres o cuatro de las reproducidas del libro. Por ejemplo, tenéis aquí a Hoefner, situarlo, 1938. Está hecha la fotografía y no, el problema no es que esté hecha, porque realmente si uno mira, como muchas veces ocurre en determinadas propuestas no figurativas, la solución es fácil, pero que la solución sea fácil no desmerece la obra. Yo diría que incluso es como la paloma de Picasso, que todo el mundo dice, sí, qué facilito, mi niño lo hace. No, la paloma de Picasso es la paloma de Picasso por muy facilita que nos parezca. Entonces, esta corteza o lo que sea, como propuesta en el 38, era una propuesta que rompía un poco paradigmas de la fotografía, sobre todo de la figurativa. O aquí tenéis a Speer, esta ya es del 50. Ya ves. Es que ya veis la propuesta y haciendo un salto y un juego, porque esto es una boutade, no me digáis que esto no podría repetirse ahora y exponerlo. Sí, sí. Absolutamente no, para mí no ha pasado el tiempo por ella. Ujú. O en fotografía cinética, eh, Fíjate. que es que con Men Ray y Shad, Ray hacía los radiogramas y a mí me gusta mucho hacer el símil de que Bernard Shad hacía los shadowgramas, que uno se basaba en Ray, en la luz, en los rayos y el otro en las sombras, pero no solamente hacían los radiogramas de objetitos, sino que estos son radiogramas con puntitos de luz y estructuras móviles. La otra referencia que os traigo es explosante fixe, que son las relaciones entre fotografía y surrealismo. Es interesante porque ya os he dicho que muchas vanguardias fueron consideradas arte conceptual por lo que tenía de rotura de paradigmas. Y el surrealismo es una de ellas. El otro día me enteré que a Picasso, cuando empezó con el cubismo, le consideraban un artista abstracto, cuando todavía no existía el cubismo, pero él ya lo hacía. Entonces, ante el temor de ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esto es arte abstracto, hasta que se acuñó el cubismo. Ahí tenéis a Man Ray, 35, año 35, 1935. Ujú. Ubach, Ya, has dejado de compartir la pantalla sin querer. yo no, Sí. lo tengo arriba, dejar de compartir y me sale que estoy compartiendo. No, no, se está Ah, viendo, Natalia. ah, bueno, Sí, pues lo que sea. se Vale, ve. soy yo. Un momento, un Sí, yo momento. te veo Vale, ok. también. Ya se Perdonar, perdonar, me ha borrado el primer oyente. perdonar. ¿Estamos? Sí. Vale. Pues esta es de Ubach, también en el 39.
Es cierto que hay esto tiene, no sé si hacéis analógica y trabajáis en laboratorio, esa técnica que se llama solarización, y la verdad es que la explotaron mucho desde Men Ray hasta UBAC, que hizo estos. O aquí tenéis a Brasai. Pero también podríamos haber buscado nada menos que, por ejemplo, Duchamp, que fotografió el polvo de sus guardillas y cómo lo llamaba Duchamp, no me acuerdo, pero hizo también un trabajo que tiene que ver con esto, pero sin ninguna figuración, que era el polvo de su guardilla. Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, mucha fotografía. Y además No lo sé. colaboró con Enray y con otra gente. Ujú. Decíamos que no es una técnica ni valor añadido y respecto a crítica literaria, digo crítica fotográfica porque luego hablaré algo, también recomendaron, no sé si lo habréis visto últimamente, ha sacado esta Marisol Salanova, ha sacado un librito que es la crítica de arte en la actualidad que realmente como revisión y compendio del arte y la sociedad en sus vertientes ideológicas, sociológicas y sobre todo en todo lo que se mueve y el trasfondo que hay detrás de la crítica y de los críticos y de los curators y toda la guarrería que hay alrededor, lo plantea muy bien. Entonces, en ese sentido, eh, se lo dejaríamos a ellos. Ciertamente, cuando hablamos de fotografía, enseguida dejamos de hablar y empezamos a ver fotos, pero cuando hablamos de fotografía, no se extrañéis que se monten juegos florales, sobre todo en la barra del bar, porque es inevitable, tiene un acercamiento tecnológico y sociológico tan masivo. En el mundo desarrollado, poca gente no ha usado una cámara fotográfica. De manera que hay un discurso del usuario, hay un discurso del aficionado, que ya tiene sus intenciones, y hay un discurso del artista, por poner nombres. Y sobre todo, por poner nombres y señalar que no hay ningún criterio de valor, que no es que ser aficionado sea peor que ser artista. Uno tiene que tener conciencia dónde está, no vender como arte lo que a uno le gusta porque es la postal que le gusta y viceversa, no guardarse el arte porque es que esto es feo y no le gusta a la gente. O sea, vamos a intentar no poner ningún criterio de valor. Fijaros, en 1916, nada menos, este dato no lo sabía, lo vi el otro día, Coburn es el que planteó la primera exposición de fotografía abstracta, 1916, que parece que hemos inventado algo y seguimos peleándonos, incluso en algunos sitios siguen peleando si la fotografía es arte o no, que ya te tiras por el suelo. Y lo único que decía es que no se admitirá ninguna obra en la cual el interés del tema sea mayor que la apreciación de lo extraordinario. Bien, algo que se come a la realidad fotografiada y da igual que sea figurativo o no, si ya la realidad pasa a un segundo plano porque lo que nos pega, lo que nos impacta, lo que nos sensibiliza, lo que nos hace llorar o reír o cabrearnos, no está en el tema figurativo, sino en cómo, no en cómo, en eso que tenemos delante y que el artista ha plasmado algo que puede permitirnos la experiencia estético-artística. Experiencia que tampoco se da tan a menudo. Una cosa es que nos gusten las cosas, nos gusten muchas obras, y otra es que hay obras que nos machacan y de repente nos pegan un zurriagazo, que es lo que sería la experiencia estético-artística. A veces con obras que no nos imaginamos. Yo me acuerdo la primera vez que vi una Madonna de Fray Domenico que está al lado del Jardín de las Delicias, que no conocía y que además no puede ser más figurativo, religioso y lo que sea, pero no sé lo que hay ahí, a mí me pegó un furriagazo de mucho cuidado. De que no se extrañéis que haya obras que no, uno dice, pero si no, pero no hay que tener pudor, si a uno le está pegando, le está pegando, da igual lo que digan Claro, los demás. ¿Mm? Bien, eso es.
algún antecedente ya lo tenemos, es que no quiero que se me olvide. Bien, ¿cómo nos aproximamos nosotros? Por poner también algún antecedente nuestro. Pues como todo el mundo, cuando te inicias, vas haciendo tus fotos, pero de vez en cuando, si uno pudiera recuperar todo lo que hay en el cubo de la basura del laboratorio antes de la Mm. impresora, ahora, resulta que recupera muchas cosas que incluso no guardo por pudor, porque son que de repente cuando estás haciendo algo hay un fragmentito que te da unas líneas que no sé qué, que empiezas a trabajar con ello y muchas veces, sobre todo cuando la fotografía analógica es la única que había, había una serie de límites, lo que ha dicho Natalia, de materiales, de un montón de cosas de dimensionalidad tridimensional, y uno juega a intentar saltárselas todas. Entonces, por poner algunas, nosotros nos acercamos a través del radiograma. El radiograma tiene no es tan concreto, pero sí tiene una capacidad de abstracción importante porque incluso en el puro sentido de la palabra sería un poquito siniestro, porque son objetos y cosas que te son familiares, pero al mismo tiempo su visión es turbadora. Ese es el concepto en alemán es un Heimlich, lo siniestro, lo familiar, pero turbador. Nos Fíjate. Sí, nos aproximamos también a través de la tridimensionalidad. Os pongo alguna fotoescultura y aquí a través de los objetos, fotografía objetual. No hay que tener pudor a poner los mismos apellidos que pone el arte, porque aunque sea absurdo hacer taxonomías, si hablamos de pintura objetual, ¿por qué no se va a poder hablar de fotografía objetual? Y la espiral áurea con nuestras vidas. No sé si conocéis a Escher, supongo que sí, el matemático y dibujante espléndido el que hace los dibujos de esas perspectivas imposibles, escaleras que tú subes y te Sí, encuentras bajando sí, sí, sí. sí, la cinta de Moebius, pues él como matemático profundizó mucho en la teoría de los mosaicos y bueno, hizo esto que se llaman caleidociclos, que es una especie de recortable. Aquí no sé si se verá muy bien, pero vamos, estos recortables tú ahora lo coges y lo vas girando y gira todo y cada cara va mostrando unas imágenes u otras. Otras veces nos hemos aproximado a través de, digamos que supongo yo que ahí lo que nos ha impactado es las linealidades, las estructuras geométricas que están implícitas en fotografía de arquitectura que hablábamos, y luego en vez de reforzar digamos, lo que sería la figuración del edificio, jugamos con esas otras geometrías. Perdonad, pero es que al ampliarla se fue. Pero bueno, lo mismo, teoría de los fractales, ahí por ahí en internet hay alguna página, ahora ya no me acuerdo cuál, que tiene una formulita y te da un sistema de manera que tú lo puedes hacer en Photoshop y generas fractales de fotografía que ya no tiene un soporte de plata, sino que luego se transporta a la serigrafía. Pero, digamos, la concepción del trabajo y el montaje y todo es fotográfico, esta especie de cadena humana. También es serigrafía, fotografía figurativa, pero depurando y eliminando parte de la figuración, aunque esté ahí sugerida. Esto parecería, si esto fuera un mandala o una corteza de árbol, pues sería una fotografía subjetiva, pero en realidad esto es parte de unos árboles, un árbol, y al actualizarlo se juega con estas simetrías y se forma un rosetón o una cúpula.
Polaroid, que tenía también unas posibilidades, tiene la fotografía instantánea tremendas, o puro laboratorio analógico, nuevamente solarización, una cosa que se llama la línea de Mackie. Bien, hacia también para que me disculpéis un poco, en realidad nosotros llevamos relativamente poco para lo que implica la abstracción, porque nosotros empezamos ya no como un cuestionamiento de los límites, sino realmente entrar en el campo de la abstracción de forma seria, comprometida, trabajada, dedicándole en el 2021, es decir, que llevamos 3 años y medio. ¿Eh? Y evidentemente la abstracción, como cualquier otro trabajo, hay que tener en cuenta que el 90% es trabajo y un 10% es el encuentro. O sea, no todo lo que hacemos, sí, de casi todo lo negativo sacamos una foto bonita, pero una propuesta artística es mucho, mucho trabajo y de vez en cuando obtienes los resultados que quieres. Decía destilación, una forma fácil de entender eh, una de las vías de la abstracción sería, mira, esta podría valer si no fuera tan analógica. Es decir, que a partir si lo estás trabajando con fotografía, porque veremos que la abstracción la podemos trabajar con pinceles de bits, eh, eh, destilar todo lo que tienes. Ese exceso de información, incluso ahora con la fotografía digital, ese exceso tan bestial. Nosotros tenemos una forma de trabajar que en parte y sin tener un método concreto, lo que nos cuesta es quitarle información, porque claro, pasamos de los 4,5, 5 diafragmas que uno sujetaba entre el negativo y el papel, a que tenemos en la fotografía digital hasta 11 diafragmas. Entonces tienes un volumen de información que muchas veces lo único que hace es robarte atención. Y eso es lo que decimos como destilación, ir eliminando. Traía un ejemplo, pero es que veo que se me ha olvidado poner la primera imagen, que sería esta, tal y como se tomó. Un camino con árboles y a los lados hay unas piedras y los árboles dan sus sombras. Nosotros esto lo hicimos en un viaje que íbamos a por otra cosa, pero no pudimos hacerla y estuvimos por allí unos días y de repente paseando vimos esas sombras y como vas con la cabeza en lo que vas, pues de repente nos sorprendió que parecían signos caligráficos de un idioma desconocido. Entonces, aquí ya se ha eliminado todos los grises. Después, todavía queremos el símbolo caligráfico, solamente el símbolo caligráfico, al que luego añadimos el fondo que nos dio la gana. Esto sería una forma fácil de explicar lo que entendemos por destilación, que es ir concentrando lo que a ti, no necesariamente lo que hay, lo que a ti te está atrayendo de esa propuesta, e ir eliminando todo lo que le esté quitando, aunque quites matices, pero ceñirte a esa. ¿Por qué? Porque cuando salimos, podemos salir con la cabeza de hacer fotos. Bueno, hacer fotos es que da igual donde vayamos, vamos haciendo fotos, eso es cierto. Pero uno puede, ante un paisaje como este, querer sacar una foto correcta y si tienes tablas y todo eso, pues sabes hacer tus mediciones para sacar toda la definición que tiene esa montaña, sus plantas, sus rocas, el cielo. Pero si realmente lo que te impactaba es de repente ese contraluz y esos dos espacios que se han generado, no tener pudor a sacar lo que uno quiere para luego empezar a trabajar. Porque por mucho que aquí haya dos espacios, azul, negro y unos cordones umbilicales, ahora eso hay que currárselo. Pero sí ir con los ojos puestos no solo en la reproducción de la realidad, sino en los afectos, en lo que tenemos en la cabeza, porque si tenemos en la cabeza y si tenemos en la cabeza no sé qué pensamientos, es fácil que nosotros miremos a la realidad con esos pensamientos. Por otro lado,
Es muy curioso, oía en un documental serio de neurociencias que por lo visto la visión solamente capturamos el 15% de lo que tenemos delante. El otro 85% lo construye nuestro disco duro. Lo construye a partir de patrones, simetrías, no solo en el sentido de algo simétrico, sino unos patrones matemáticos. Y a partir de esos patrones es capaz de ofrecerte esa realidad que tú crees que lo estás viendo todo cuando en realidad tus ojos y tu cerebro de esa mirada solo está cogiendo el 15%. Lo demás no lo hemos inventado. Hasta ese punto es ficción lo que vemos. Y no hay garantía, ni siquiera creo yo, de que tú veáis lo mismo que veo yo o que tú, sino que cada uno tendrá sus matices. Ir Ok. con, esto es lo que decíamos de ir vamos a ver, hay que tener la herramienta afilada, porque si tú te encuentras algo pero tú no tienes el lápiz bien afilado, es decir, no estás trabajando y trabajando, luego no vas a poder plasmarlo. Es decir, tu herramienta y tu cabeza tienen que ir juntos. No basta tener una buena idea. Hay que estar en ese momento con todas las herramientas muy, muy al día. Entonces puede ocurrir que vayas a hacer un trabajo como es este. Estos son unos espacios que al final no son demasiado, pero tenían un cierto toque siniestro en ese sentido, familiar pero extraño. Coincidí además, que eso no tiene por qué saberlo el que la ve, que era un edificio que jamás se había usado. Iban a ser unos gallineros, por aquí hay bastantes gallineros muy grandes, pero por cuestiones que el señor falleció, no. Entonces era un espacio no habitado, pero por el que ya había pasado el tiempo y estábamos haciendo un trabajo que luego enseñaré alguna, creo, pero al acabar eso, dando la vuelta al edificio, pues te encuentras otra cosa y te puedes ir porque ya has hecho tu trabajo o de repente ser permeable y decir, ¿aquí qué hay? Y de repente encontramos otros elementos que se llevó toda nuestra atención hacia otro trabajo, que es este. Esto Qué podríamos, pasada. que puede ser abstracción más o menos pura. Sí. Esto no puedo decir, ya no es una abstracción pura porque yo reconozco ahí una especie de puertita, pero bueno. El carácter no es el de un edificio con puerta, por lo tanto, la interpretación no tiene que ver con la realidad que hay ahí, sino con otras cosas. Como sé que andabais con arquitectura, esto es simplemente por dar puntas por donde se le puede meter mano. Cualquier tema que cojamos es poliédrico, tenemos mil caras para entrar, desde el juego, desde la filosofía, desde lo visual, desde el cromatismo, desde las texturas, desde los espacios, desde los colores, desde cualquier sitio. Pero teniendo en cuenta que la arquitectura tiene que ver con la ciudad, con la polis, ¿eh? La polis, el lugar donde se hace política, y teniendo en cuenta que la política organizaba también el arte. No os extrañéis que mire para un lado, que estoy con dos pantallas y por eso parece que nos miro, pero ahora os estoy mirando. La polis organizó el arte, es decir, que política y arte están indisolublemente unidos desde el origen. Pero la arquitectura se puede ver como un refugio, se puede ver como tu casa, tu refugio personal. Puedes meterte en los interiores, puedes meterte en los exteriores, puedes meterte en los espacios, puedes meterte en las geometrías. Es tratar de hacer consciente eso mismo que supongo que hacéis de cuando uno ve una foto, no solo ponerle esas palabras de, oye, la textura y la escala cromática, no sé qué, no sé. No, 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 no. Esto me produce tal, esto me turba, esto me deja frío, esto se me lleva hacia tal lado. Y profundizando en eso, las vías para acceder a la arquitectura, como a la de cualquier otro tema, son infinitas. Cierto que vamos creando espacios. Lo que decíamos antes, no todo espacio ficticio, no todo espacio creado, por más que se escape a la realidad que teníamos delante, en cuanto a significación. Lo que decía en la en la que organizó
Cole, lo de que lo que está representado no sea lo que se lleve la emoción de la imagen, sino que la emoción es que haya acontecido algo extraordinario. Extraordinario no por difícil, sino porque hay una teoría matemática que es la de las catástrofes, es que de repente hay un salto de significante y cuando tú estabas con una realidad aparece absolutamente otra que no tiene nada que ver. Este es un trabajo, lo llamamos neopaleo, hecho en Grecia, donde superponíamos imágenes de la Grecia actual, de la ciudad, con imágenes de las ciudades clásicas, de los monumentos clásicos. Es cierto que aquí hay realidad, hay tejaditos, hay no sé qué, pero no sé si uno puede quedarse en que eso, intentar andar por ahí, porque uno ve rápido que por ahí no se puede transitar, sino que lo que está dando es otra imagen de una ciudad bastante oscura, bastante incomunicada, complicada de recorrer, que es un poco la propia historia si uno va a Atenas, de la pobre Atenas como la tenemos. Y ahí tienes las columnas. Ahí. ¿Perdona? No, que había que en esta foto está ahí, está arriba a la izquierda, está el Partenón. Sí, 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 ahí está el Está Partenón bien. ¿De quién es este trabajo? nuestro De también. ellos. Es vuestro. Ah, Sí. no, es que yo tengo la sensación de que ya lo he visto. No sé, por alguna parte, No por sé algún no sitio. sé si en Instagram, o sea, en Instagram sé que colgamos un par de ellas, pero de haberlo visto es ahí porque no lo hemos sacado en ningún sitio Ah, más. no. Vale, vale, que no quiero. Pero Vale. pero sería muy bonito que te acuerdes dónde y me lo pases, porque a uno le gusta, decía Borges, que uno crea sus propios referentes, y es cierto. Me encantaría saber si hay alguien, eso de cuando uno hace algo y ve que otro lo ha hecho y de repente, joder, si yo lo hice, no, es perfecto, no estoy solo en el mundo, hay otros francotiradores haciendo lo mismo. Sí, eso anima. Eso anima, es una maravilla. O sea que si le encuentras, quedas emplazado, me lo pasas. Vale, vale, vale. Lo que decíamos de los espacios ficticios, la verdad es que hubo una época en la que los árboles los trabajábamos por todos los lados, también porque estábamos todo el día a silvestras por el monte. Pero lo mismo, cierto que esto es figurativo, pero cierto, nosotros lo llamamos catedrales, que como catedral no tiene ningún sentido. Es decir, que lo extraordinario no está en la figuración de un arbolito, sino que ahí se ha creado un espacio con su propia cúpula, aunque no sea un abstracto puro, estás jugando con la realidad y transformas unos árboles en catedrales. Con los rosetones que hemos enseñado antes. Y otros espacios son más de lo que decíamos antes, de un toque más surrealista. Es donde haces dudar, donde entra el inconsciente y la automatización y haces a partir de un espacio absolutamente reconocible, de repente que algo rompa el sentido de la significación. No es lo que sea, una chimenea, un dintel, lo que sea, sino de repente que pinta ese huevo por ahí colgando, ¿no? Esta la habíais visto algunos allí en el canal. En este sentido que estamos hablando, y sigo buscando definiciones normales, me sorprendió también que la RAE define abstracto como apartado o separado, es decir, aquello que excluye al sujeto. Yo creo que RAE se refiere al sujeto como sujeto pensante, como sujeto racional. ¿Eh? Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que si no sujetos, pero racionales, somos todos los animalitos del mundo. Un perro, un gato, todos somos racionales. Que si nosotros somos algo, es irracionales. Eso es lo que parece que no son el resto de animales. Nosotros sí somos irracionales. El hombre es un animal irracional. Además es racional, pero es irracional. Y ahí es donde entra bueno, el surrealismo lo explotó a todos los niveles, incorpora el inconsciente, los sueños, la automatización, el trabajo compartido y automático, y todo esto.
pero todos podemos imaginar, todos podemos transformar, todos podemos engancharnos en una escala cromática y creemos que nos estamos enganchando en una escala cromática. Luego uno hurga y de repente ahí aparecen recuerdos que no tienen que ver con que qué bonito se articulan los colores, sino que esos colores a ti te tocan por otro lado. Claro. Yo, ¿se me oye? Sí, Rick. Sí, No, es que estoy viendo aquí que lo abstracto, por lo que estabas diciendo, lo que hemos visto en los últimos 5 o 6 imágenes, se solapa en cierto modo con lo que es surreal. O claro. sea, el ver un objeto desde distintos planos a la vez, o estos las imágenes con el huevo de que es surreal total, pero también es abstracto. Entonces, em, no sé, no voy a ser Claro. tan fácil como preguntarte qué es la diferencia en uno y el otro, pero ves esa relación tú también. Es perfecto lo que estás diciendo. Por eso yo decía desde el principio que no íbamos a entrar en la abstracción pura, porque luego pondremos alguna de abstracción pura donde ya no vamos a tener ese asidero surreal. Yo esas propuestas que tú has dicho también las veo más como surrealistas. En la del huevo la veo, podéis mirar la patafísica, es una rama muy curiosa que hay, no me acordará el español, que este filósofo y escritor surrealista que bebía y que montó un número en una tertulia, que estaba sentado y estaba borracho. Y bueno, él habla mucho de patafísica, pero bueno, surrealismo, yo también, yo puesto a definirlo, diría surrealismo, no diría abstracción. Lo que pasa es que con esos bordes tan, tan finos, yo los llamaría surrealismo, pero sabiendo que hasta el surrealismo lo consideramos abstracto, depende de cuáles sean los paradigmas de la época. En este momento que tenemos tanto abstracto puro, no solo de ahora, o sea, abstracción pura desde hace muchos años. De hecho, mira, una cosa que se me ha olvidado porque me enrollo con otras. Claro, para la abstracción, como para cualquier otra cosa, incluso para algunas bebidas, hay que aprender a quererla. Es decir, hay que sensibilizarse. El asunto es cómo hacemos para sensibilizarnos con algo que nos es tan distante porque atenta contra nuestra visión, contra nuestra percepción visual y contra cómo hacemos. Pues una, primero, si nos intriga lo más mínimo, intentar no emocionarnos, intentar ver si nos emociona. La verdad es que Alcalá está muy cerquita de Cuenca. El Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca da una Es una pasada, sí. de la abstracción española y a mí hay una gente de la abstracción española que me vuelve loco, pero que yo no sabía nada, que lo mismo, a medida que vas haciendo, te empiezas a ver y ves que estaban por allí Saura y que estaba no sé quién y que estaba el otro, y de repente empiezas a poco a poco a sensibilizarte. Un chaval joven, bueno, no sé de qué edad, pero joven, el primer día que se toma una ginebra estoy seguro que no le gusta. A mí me gustaba mucho la ginebra. Ginebra hay que aprender a amarla, hay que irla probando, hay que irla sacando matices y ya llega un momento en que te gusta y en que empiezas a ser tú el que habla de los matices. Bueno, el arte abstracto, como cualquier otro, la performance, si uno se acerca a una performance un poco dura, dura de difícil de coger, pues uno dice, bueno, pues qué tontería es esto, ¿no? El arte conceptual, y bueno, eso lo hacemos tomando un vino en el bar, pero a medida que uno se va metiendo, se va sensibilizando y en ese sentido es capaz de destilar esa obra y decir, espera, que esto tiene aquí, aunque no sepa lo que es. Incluso hay artistas contemporáneos muy serios que dicen que ellos no tratan de, cuando dicen, pero ¿qué has querido? No, yo no he querido nada. Yo he pintado, no he querido hacer nada. Me ha salido eso y sus razones tendrá. Incluso uno podría escarbar en psicoanálisis y uno encuentra pautas de por qué uno se ha tirado por ahí o no. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo llamaría surrealismo y yo creo que sí, que ya se puede diferenciar claramente lo que es la abstracción pura del surrealismo,
que el surrealismo, la abstracción y todos tengan una carga conceptual, no quiere decir que los fusionemos. Pero al mismo tiempo a mí me da mucho miedo establecer taxonomías muy cerradas, que entonces esto tiene que ser tal y esto tiene que ser tal. Bueno, vamos a ver qué me dice a mí y a ver si yo lo veo abstracto, lo veo surrealista, pero sí, por eso hablábamos de aproximación. Por ahí es por donde fuimos arrimándonos. Herramienta afilada, vas por ahí viajando y de repente un monte absurdo, porque no tenía ningún interés, no monte, montecito de estos que hay al lado de la carretera, y de repente ves una cosa blanca allí al fondo y dices, ¿qué es eso? Entonces te tiras a por ello y de repente descubres que en mitad del monte es que hay una cantera y los cortes hacen que un monte oscuro, pardo, gris, aparecen con unas paredes blancas que son las que se comen todo el significado del lugar. Lo mismo, esto no sería una abstracción pura para nada. Esto es simplemente una intervención en la... Pero entonces uno va con el lápiz afilado y decide tirarse a por ese blanco. Claro, uno sigue trabajando y dice, bueno, ya, pero ese blanco es mármol. Y era Miguel Ángel, ¿no? El que decía que él solo lo que hacía era sacar la escultura que había dentro, que ya estaba ahí dentro, ¿no? Entonces, ese mármol se puede jugar con esto, que fue lo afectivo del ver y que te dé un sopapo, el que un monte tenga ahí unas paredes blancas, o decir, espérate, y ese mármol en potencia, el blanco, que al fin y al cabo son todas las ondas luminosas, vamos a separarlas un poco y vamos a ver qué contiene ese mármol. Entonces, trabajamos en este sentido y luego ya retiramos toda la figuración y empezamos a ver qué había dentro de ese mármol que no se veía. Allí lo único que se veía era blanco y alguna manchita, pero ahí estaba porque sale. Esa es una ventaja de la fotografía digital, es que la cantidad de información que hay te permite recuperar, porque no es pintado ni eso estaba ahí, pero muy blanquito todo. O llevártelo a una propuesta geométrica. Por ejemplo, ¿esto es abstracción o es conceptual? Pues no lo sé. Mm, Eso es abstracción, ¿no? ¿Es abstracción? Sí, yo creo que sí. Bueno, pero es que también puede ser, no está reñido lo conceptual con la abstracción, ¿no? Para nada. Pero no son espacios estancos que... O eres abstracto, ya no eres otra cosa, ¿no? Vamos, que yo no he renunciado a lo figurativo, aunque ahora como estoy aprendiendo abstracción, eh, mejor dicho, estoy aprendiendo a hablar en abstracción, a hacer mis fotos en abstracción. No es que esté estudiando. Esto es algo que en abstracción fotográfica el tema se usa mucho. Fontcuberta, no sé si habéis leído el último, creo que es el último que ha sacado, que se llama, ah no, me he sacado la furia de la imagen, Desvelando el no sé qué. En un capítulo escondidito por ahí en medio, dedica 5 o 6 páginas a una mini historia de la fotografía aérea que merece la pena leerse, porque a ella plantea cosas interesantes. Por ejemplo, Nooli Nagy, que a mí es un autor que me encanta, pero Nooli Nagy lo que vio es que la fotografía aérea tenía una capacidad de abstracción bestial, que los paisajes dejaban de ser paisajes con perspectiva para ser manchas diseminadas por el campo. Entonces, El de desbordar el espejo, dices. recordar el espejo, exactamente. Pues ahí en poco, yo creo que hacia mitad del libro, además cuenta historias muy bonitas, desde la paloma con cámaras hasta... Y se hizo mucho. Entonces, esto es foto aérea. Claro, uno no tiene un avión, pero vamos, esto es foto aérea hecha desde cuando haces un viajecito, te haces la foto en el avión y es una propuesta de fotografía aérea para ver el potencial de abstracción que tiene. Sí, total. Es foto aérea también, aunque parezcan edificios. De eso ves aquí sin campitos y foto aérea. Foto aérea llevada al máximo. A partir de una foto aérea
además una foto aérea sacada de internet en baja resolución y todo, y que no estaba muy perfecta, estaban inclinados edificios, dibujando unos cuadraditos en cada terraza, otro cuadrado del área que cubre ese edificio, no sé qué, y luego elaborando la foto aérea queda transformado en esto. Esto sí sería abstracción pura, porque además yo estoy diciendo foto aérea, pero igual es mentira y os estoy engañando, que es algo que yo también quería. Ahí entramos también en otro tema que es el del apropiacionismo, ¿no? Sí, 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 sí. Y antes decía, yo es que creo que hay que tener mucho cuidado con el discurso de los artistas, incluido el mío, porque siempre que hablamos especialmente de nuestras fotos, queramos o no queramos, estamos tratando de legitimarlas y seducir al personal que tenemos delante. Pero aun el mejor intencionado, eso no es una cuestión de maldad. Pero claro, uno se podría plantear lo que decía antes, ¿y por qué me voy a creer a este artista, que no me está vendiendo aquí una palabrería que se le ha ocurrido? ¿Y ese discurso se le ocurrió antes o después? Es decir, ¿es un discurso que sustenta la obra que ha hecho o es el discurso de lo que le ha sugerido a él como espectador de su obra? Por otro lado, por mucho que tú, bueno, siempre relativizando, porque me consta, no sé los nombres, pero hay por ahí un par de artistas que son la leche como críticos, de buenos críticos en cuanto a que son los que realmente te pueden contextualizar con lo mal que suene eso, la obra en su momento histórico, en su momento social en un montón de parámetros, incluso de la filosofía, aunque no necesariamente, porque eso ya sería de la estética. Entonces, el crítico, en teoría, vamos a ponernos en plan bien, el crítico, en teoría, es el que puede hacer todo eso sin interés alguno, ni de afecto a la obra, ni de afecto al artista, ni de afecto a la galería, ni de... Entonces el crítico sí es capaz de enfrentarse y decir, a ver, ¿esto quién lo ha hecho? ¿Cuándo? ¿Qué se hacía entonces allí? ¿Cuál era el momento social? ¿Cuál era el momento político? Porque no es lo mismo hacer una obra en un momento donde tu país está siendo invadido que hacer una obra cuando estás de viaje en Acapulco. Seguramente te sale de forma diferente, inevitablemente. Tus pensamientos van a ir por el blanco, por el negro, mm, según tu situación. Entonces, ¿cuál es el problema de la crítica? Para mí, que no hay que confundirlo con la palabrería. No sé si os mandé también el de mercachifles y currutacas. Sí, Sí. sí. Bueno, ese era sobre el valor añadido. Hay que tener mucho cuidado con la palabrería. Yo ya por edad he vivido dos épocas en las que la palabrería se impuso. Entonces, si tú hablabas normal, eras un panoli, porque los críticos se tiraban un rollo y todos, que si el macro, que si el micro, que si Hegel, el eterno retorno, que si el no sé qué, que si... Pero no eran críticos, ni siquiera aficionados, son gente que escribe eso, pero un crítico es otra cosa. Entonces yo me estoy reconciliando, lo que pasa es que no he encontrado nada más que uno o dos críticos, tampoco he buscado mucho. Digo así en internet porque no en librerías hay millones que realmente sean críticos. Y ahora vivimos en un momento de palabrería otra vez. No sé si alguno habéis presentado a proyecto a alguna institución que haga exposiciones gordas, pero lo que te piden ahora es el proyecto. Entréganos tu proyecto e imágenes de la obra. Y Y que lo que esté se relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. Y, y lo que valoran no es la obra, lo que valoran es que te dicen sí o no porque tu proyecto no nos parece que esté bien articulado, sí o no porque tu proyecto no responde, ahora hay un par de connotaciones, la descolonización, el feminismo, el no sé qué, no responde a esa preocupación. Tal cual. Y el artista debe de hacer obras de arte, te dicen algunos, sobre su momento social. Vaya coñazo. O sea que realmente yo solo puedo hacer fotos de lo que acontece y no de lo que me acontece a mí, me parece un... Pero es así, te pueden tirar la exposición gustándoles o no habiendo ni siquiera visto la obra, porque lo que vende, tú vendes obras de arte, vendes a la institución
y ellos lo que compran es palabra. A mí eso me parece una aberración. Y ahora que Fotocolectania, empieza ahora una exposición de Ramón Massart en Fotocolectania. Es un buen ejemplo. En una de vuestras reuniones alguien lo decía, que Massart, sí, cuando le preguntaban, decía, yo hago fotos, yo soy fotógrafo, yo no quiero saber nada de crítica ni quiero tirarme ningún discurso de mis fotos. Yo hago fotos y te las pongo. Ahora dime tú, ¿hasta qué punto el artista tiene que legitimar el valor de su obra con palabras? A mí me parece un contrasentido bestial, pero ahora mismo el mercado está tomado. Es decir, Sí. el mercado institucional es proyecto, no es obra. Sé de Bueno, un palabra. proyecto que se presentó en una institución porque gente de la institución que tenía que decidir dijo, llévame eso porque me interesa mucho y va muy bien para mi obra, no sé qué. Y luego el comité dijo que, es que el discurso no iba con la obra. O sea, y fuera el proyecto cuando fuera de la palabra les había encantado. Es una locura actual contra la que no hay nada que hacer. El que quiera promocionarse, incidir en el mercado, sabe que le toca hacer algo de eso o permanecer, que tampoco pasa nada por estar produciendo y no vendiendo, que te cuesta mucho más porque no puedes copiar, porque no sacas dinero para hacer copias, porque pero que realmente es algo como más gratificante. Aunque a veces sea sufriente, ese sufrimiento es más gratificante que estar vendido a la palabra cuando tú no vendes palabra. Si yo quiero decir algo, escribo un libro. No, no tengo que ser. Exacto. Pero ya os digo que daros por jodidos porque va a ir. Pero es cierto, es que tardas más tiempo en hacer el puto resumen del proyecto, en elegir, salir y todo eso, pero que estás dando vueltas semanas y semanas a lo que porque además tienes 250 palabras. Y además tienes que inevitablemente copiar y cortar frases que te gustan, citas de no sé quién, que parece que el trabajo es serio. Ya, es un auténtico desastre, creo yo, creo yo. Pero bueno, van por ahí Ay, las no soy el único, menos mal. cosas. No, incluso ahora vuelve, porque esto que lo que decía antes, que da gusto encontrar que uno tiene pares por ahí, aunque estén perdidos, que no es un francotirador aislado, que hay otro allí y otro allí, porque el otro día leía a quién leí. Ah, sí, en el de Marisol Salanova, y hablaba de dos artistas en concreto que es que además son muy buenos críticos, saben tomar distancia de su obra, saben posicionarse. Claro, también son artistas que uno de ellos ha tenido problemas, pero bueno, que empieza a haber artistas que ya dicen que se acabó con la palabra, que nosotros somos artistas y que la palabra la ponga el que sabe. ¿Eh? Lo mismo que decías antes, ¿esto es abstracción? Pues no, sí, es, quiero decir que con propuestas más o menos abstractas también se pueden contar historias. ¿Eh? Este trabajo intenta contar el caos actual. El caos yo creo que es mira, el caos yo creo que es el terreno en el que uno se mueve en la abstracción, pero entendiendo el caos como ese paquete donde están todas los patrones posibles. Es decir, el caos no es nada más que eh, todas las potencias. Luego algunas cosas se harán, otras no. Pero el caos no es algo que simplemente sea desorganizado, absurdo. El caos contiene todas las simetrías, contiene todos los patrones reconocibles, contiene un montón de cosas. Y ahí es donde se mueve la abstracción. También hecho a partir de foto aérea, pero ya intentando
hacer otras cosas más, una especie de ordenación. Al principio iba un poco panfletero porque se daban tres o cuatro colores para mostrar que la sociedad está compartimentada, no sé qué, pero lo que decía antes, hay que contar las menos cosas posibles, creo yo, hay que destilar. Nuevamente, no, no lo llamaría abstracción, pero tiene elementos abstractos. Sí, A- total. unas ventanas a ningún sitio son abstractos aunque tenga una figuración, pero esa figuración está al servicio de esa ventana. Se ve que para vosotros es vital, vamos, todo lo que es la herramienta tecnológica, ¿no? Y que funciona. Eh, pero también vais a localizar, o sea, hay muchas fotos, o sea, hay mucha fotografía que luego sirve para, Sí, digamos, para... Entonces, el tema de la localización, de cómo buscáis esos espacios y esos... ujú. En lo que estamos ahora con la abstracción, yo creo que podemos separar aquellas que no partimos Ujú. de ninguna imagen, simplemente las brochas y colores que tenemos. A ver, se me ha ido. Aquellas que es a partir de imagen figurativa, en cuyo caso hay trabajos que sí, que hay que localizar. La verdad es que cuando uno se mueve va localizando, porque la cabeza va siempre, y uno tiene un archivo en la cabeza y dice, querría hacer no sé qué en tal sitio, en tal pueblo, hay esa, no sé si hemos sacado, ahora saldrán unas de Belchite, o sea, uno tiene un archivo en la cabeza. Si te gustan este tipo de cosas, pues también vas apuntando los edificios que ves abandonados, fábricas, las tienes en la cabeza para cuando te hacen falta. Pero ya digo, desde la localización exacta de hacer un viaje entero para ir a ver eso hasta la brocha están todos los caminos. Muchas veces trabajando algo, vamos a llamarlo figurativo, por llamarlo de alguna manera. Tú ves ahí un fragmentito que a veces no es más que 3 centímetros de una foto de 70 por 50, pero que de repente eso dices ahí, 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 entonces te tiras a por ese cachito, empiezas a trabajar y resulta que de una imagen que era figurativo y que medía no sé qué, tú has sacado otra que mide lo mismo, pero que solo tiene en cuenta un trocito de la figuración y ya la figuración no aparece por ningún sitio. Bastantes figuraciones, no sé si saldrán aquí en esto, pero a partir de motivos vegetales sí hemos logrado hacer ciertas cosas que son interesantes, pero desaparece la verdura. Este es el que os decía antes de interiores, también por mostrar ahora interior, exterior y la mezcla. Estos son los gallineros. Esto es otro exterior. Aquí ya nos hemos venido a Belchite. Y Ah, Belchite, sí, no. uno está condicionado inevitablemente. Si conocéis un poquito cómo fue la guerra civil en Belchite, fue terrorífico aquello. Entonces, ¿hasta qué punto otra pista que no tiene por qué ser con este tratamiento ni nada así, es la ciudad y los edificios como memoria histórica? Pero no memoria histórica de estilos, que si es neoclásico, si aquí vinieron los franceses y hicieron no sé qué, sino memoria histórica muy arraigada y muy... Entonces nosotros ahí decidimos poner a los muertos en esas paredes. Y otras veces el interior y el exterior, pues ya uno no sabe dónde está. Estos son unas cajas que fabricamos, que como veis tiene una mirilla cada una, y entonces es necesario compartir el voyerismo fotográfico, el movimiento ese de hacer la foto, que el que ve la foto tiene que, tiene que ejercer un pelín de voyerismo, porque se está metiendo con su visión en un espacio que no le pertenece. Entonces,
Entonces aquí, ¿esto es interior o es exterior? Vaya usted a saber. No, este es el que hemos visto antes alguna. O uno se puede ir a un abstraccionismo geométrico minimalista, bueno, en este caso con color, pero bueno, no necesariamente. Nuevamente la estética esa de las fotos aéreas, aunque no sea una foto aérea. O uno puede irse simplemente a la escala cromática y ya no partir de realidades, aunque se podría hacer también, sino directamente de imágenes que genera él. Y la verdad es que cuando las miramos no sabemos, vamos cambiando de criterio. Unas veces nos parecían como líneas de fuga, de movimiento, muy cinéticas, pero otras veces nos parece que tiene que ver con el flujo de información actual vía ordenadores y fotografía cinética, bien porque el objeto en este caso esté en movimiento. Esto es una mariposa de gusanos de la seda puesta en el escáner. Si escaneas a baja resolución, que va muy deprisa, apenas se mueve y la sacas perfecta, pero si escaneas a altísima resolución, que va muy despacio, como la mariposa está permanentemente vibrando las alitas, pues obtenemos. O bien el movimiento no estaba, pero luego nosotros al trabajar lo que hacemos es desplegar ese movimiento. Estas, no sé, es que ahora mismo no me acuerdo de dónde sale esta, pero estas que vamos a ver ahora, muchos de estos trabajos surgen de motivos vegetales. De hecho, uno surgió era intentar ver una hoja grande, hacerle imágenes en distintos grados de rotación para sacarla entera. Estábamos tirando hacia un volumen generado artificialmente, pero nos enganchó esta otra vía y tiramos por aquí. Tienen un toque, el que quiera puede verlo cosmogónico, el que quiera bien son motivos vegetales, simplemente, el origen. Lo mismo es a partir de algo figurativo que uno intuye que ahí hay algo, yo por lo menos, trata de reconstruir ahí algo, no se sabe si un paisaje, si una cantera, si un qué, reconstruir algo porque los elementos, nuestro cerebro ahorra energía y trata de compararlo con otros patrones que tiene y si quiere, pues puede ver piedra, puede ver no sé qué, o sea que hay algo, pero luego lo que pasa es que no coincide ni los volúmenes ni nada con lo extraordinario, no es tanto si hay o no hay piedra como Es como una cueva eso, ¿no? Bueno, no sé. Piedras, sí, sí, las texturas, ¿no? La eh, importancia, ¿no? Todo en la abstracción de al final las líneas, las texturas, los planos de color. claro, es una de las formas y luego uno se puede ir hasta la otra, que es solo el blanco y negro o el rojo y verde, pero en otras sí, la verdad es que Sí, las claro. Pero acaba pareciendo una pintura. no me importaría. Eso normalmente, antiguamente decían que los fotógrafos éramos pintores frustrados. No sé a quién se le ocurrió la idiotez. Pero a mí que se vea como histórico no me preocupa. Es decir, es arte. Es Y que es preciosa. Es que es me ha encantado. en vez de pintar con pinceles y colores materia, los colores que usa la pintura, nosotros usamos colores luz y la imagen digital. Es fotografía en cuanto que estamos usando los colores luz para generarla, pero
es arte y cada vez están más desdibujados en montones de propuestas, que es arte, que es escultura, que un cuadro que le sale un brazo y tiene dos telas, es una escultura, es una pintura, pero sí se pueden lograr efectos, llamemos pictóricos, muy pictóricos. Ujú. Nuevamente foto aérea y un poquito más elaborada todavía. Foto aérea, foto aérea. Esta es una creación de Anne. Y a mí esta me fascina, porque Es que es una pasada, vamos. nuevamente surrealismo a tope por muchos sitios, porque hay formas blandas por ahí perdidas, con el Sí, todo sí, sí, sí. alineado. Lo que decíamos de que en realidad, si a eso que llamamos realidad es una realidad muy poliédrica, y he puesto estas porque pongo mira, que son tres y tres, es exactamente el mismo motivo trabajado por uno y trabajado por otro. Mm. Y ahora empieza el otro. Vale. Me encanta. De que cada uno tire por donde quiera, que tire mucho, que no se desespere, porque sabe que la mayor parte va a ir a la basura, sino ahora que lo guardamos como cuando uno descubre su primera foto en revelador, que la guarda corriendo porque no se estropee, pero que a medida que vamos profundizando, luego muchas renuncias a ellas. Pero es trabajar, trabajar y trabajar. Aquí jugando un poquito más con no solo el cromatismo, sino que fuera más matérico. Mm. Llamamos el aquelarre. Y volvemos a un abstraccionismo más puro. Esta que la hemos usado varias veces, porque veáis dos o tres de esos símbolos. Caligrafía de la sombra le llamamos, creo, a esta. Y esta es otra elaboración posterior que ya no tiene que ver con caligrafía, a pesar de que Claro, pero lo que, por ejemplo, no parte de una fotografía, ¿no? no es fotografía, es una imagen, ¿no? Depende qué entendamos por fotografía. Es que Claro, es algo que va a haber que revisar, porque antes se decía que la fotografía era luz y plata, no, sí, pero eso ha cambiado. Luego se pasó a que la fotografía son píxeles. es luz. Pero si yo estoy usando luz con un pincel, un radiograma hecho de esos que he mostrado que son con líquidos echando encima, es fotografía porque está en papel fotográfico. Porque si hago lo mismo echando con un pincel Sí, o una cianotipia. o una cianotipia, No, una es cianotipia es una cianotipia, ¿no? claro, y ahí tienes el hierro y el amoníaco y no necesitas la plata. Entonces, pero en todo caso, yo insisto que yo no creo que ahora las cosas, el arte dejó de ser inocente hace muchísimos años. Sí, sí, sí. Entonces ahora eso de esto es fotografía y esto es grabado, y un grabado es No, distinto, no, o sea, entra en lo mismo, en la misma línea, pero claro, porque un grabado es una imagen, ¿no?
muchas técnicas son puramente fotográficas. Lo que haces es comerte la superficie con O sea, una... ¿algo creado con inteligencia artificial es fotografía o es una imagen? eh, Sin menospreciarlo, ¿eh? Porque para mí es válido. puede ser una fotografía si me lo presentas como una fotografía, pero por eso insistía en que cada vez más se van a... Está bien que sepamos que la propuesta, este señor se maneja en el medio escultórico, en el medio fotográfico, pero la obra en sí misma, Sí, es una obra de creación visual y ya hacer está. la obra, no confundirlo con el fotógrafo, la obra en sí misma, si está pintado, diremos que es pintura, si está fotografiado o hecho con fotografía digital, y en ese sentido hay que perderle el pudor, siempre ocurre y sale una nueva técnica o una nueva tecnología y entonces, pero eso no es fotografía o pero eso no es, cuantas más herramientas mejor, me da igual un móvil que la Sí, sí, eso está claro. inteligencia artificial que la cianotipia me da exactamente igual, al servicio de que esto tiene que ver con lo de caligrafía, pero ya ah, Y de hecho, por eso, de hecho, muchas escuelas de artes, todo el tema de fotografía está decayendo porque es que todo va por los dos derroteros, que es más la creación visual, donde se entremezcla todo, donde se hibrida todo. y tampoco. Yo creo que nosotros tenemos bastante poco equipo. Hubo un momento que teníamos un equipillo, pero como vivimos en unos momentos históricos donde te venden cosas y te dicen, pero se le va a estropear a los 4 años, ella lo sabe, porque la obsolescencia programada, Sí. entonces lo que uno no puede es cada 5 años meterse en un equipo gordo. No, Todo lo que habéis visto está hecho con el CS6 de Photoshop, que es el que conseguimos y es con el que ahora nos han pasado el 2021, estamos aprendiendo a manejarle, pero que con el CS6, que tiene más años casi que yo, se puede trabajar, ningún problema. Y si se tiene menos, pues se trabaja con menos, no hay mm, con una sí, al fotocopia. final son las herramientas al servicio de tu momento de crear, ¿no? Con una fotocopiadora hubo un momento que estuvo un poquitín de moda el copiar. Con una fotocopiadora, si tú le manejas los botoncitos, lo mueves, lo no sé qué, se pueden hacer cosas maravillosas y actúa como cámara fotográfica o como ampliadora porque está imprimiendo. También vale todo. Y esto ya me Yo parece. sigo con CS6. A mí me parece que el CS6 tiene bastante. Yo hasta ahora lo que estoy viendo con el 2021 que llevamos semana y media, 2 semanas, no llevamos más. Digamos que hay algunas herramientas que te facilitan el trabajo coñazo del CS6. Por ejemplo, si cambian las selecciones, es más fácil seleccionar las cosas que con el 21, que con el CS6, que no veas para seleccionar objetos complicados y Ya te digo. Y la satisfacción cuando lo haces bien. Eso sí, eso sí. Pues eso la verdad es que ha incorporado un par de herramientas que están muy, muy, muy bien. Hay más cositas, pinceles, el CS6 tiene nada, no tiene pinceles, o sea, tienes que pintar como ellos quieren, punta redonda, punta cuadrada, no sé qué. Este ya puedes echar gotitas, puedes hacer... Y esto ya sí iría por la línea que decíamos antes de abstracción pura. Claro, si a mí alguien me dice, ¿qué querías decir aquí? Digo, nada. Entonces, ¿por qué has hecho esas rayas y no otras? Pues no lo sé. Pero como tienes la cabeza en lo que tienes, yo sé que bien. Yo uso de forma muy especial la tele. Veo bastantes horas de tele al día. Lo que, excepto a una hora del día, que solemos después de comer ver algo serio, normalmente lo que veo son capulladas, algo que me tenga relajado. Tengo incluso pilladas las series que me duermen a los 10 minutos, pero yo ahí sé que estoy trabajando. Entonces yo me pongo a ver la tele, pero tengo al lado un cuaderno. Entonces yo sé que hubo un momento que hice pim, pam, y dibujé un esquema, porque este estaba en segundo plano, igual que el Photoshop, estaba trabajando en que yo estaba buscando
un patrón que tenía que ver con esa y con esta, y de repente, digamos que el, el meollo lo resolví viendo una serie chorra, que de repente sí, pum, y cogerla, porque si no luego se va, a mí por lo menos. Entonces, tener por lo menos una esquemita. Entonces, cuadernito y pum, 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 pum. Una pregunta, Alfonso, que es que he entendido al principio que Mm, partías de una fotografía y aislabas a través de depurándola y mm. dejabas lo que tú en tu intención querías hacer. Pero ahora en estas últimas no me queda claro si lo haces a partir de una fotografía o es pura creación digital. Es pura creación digital. Esto está hecho con pinceles, eh, Vale, capas de fusión, que es todo un trabajo esconderla, las distintas, cómo fusionan las distintas capas para generar colores distintos, porque lo que era blanco no es blanco, y está hecho con pinceles y capas. vale. Porque las fotos que has pasado antes, por ejemplo, aquellas que eran todo inspiradas en elementos vegetales y demás, eso sí que eran fotografías luego trabajadas, ¿no? Lo que pasa es que eso eran fragmentitos, ya te digo. Bueno, ya, sí, Mm, sí, ya- entiendo, ¿no? Que era todo como aumentado muchísimo, pero Hay fragmentitos que realmente yo no estoy teniendo, cuando miro esa planta, no estoy teniendo una percepción visual de ese fragmentito. De ya. trabajando surge la sorpresa y si tenemos el lápiz afilado, ¡pum! Porque no solo hay que encontrarse las cosas, hay que pillarlas. Y otra cosa, te acabo de entender que has utilizado como elemento inspirador una fotografía para hacer esto en concreto. Esa fotografía que da, que anuncia la ponencia de hoy, es Sí. así. Eso sí que era una fotografía. Esto era una foto. No, tampoco. Ah, vale, vale. Ok, ya está. Y de hecho luego lo que decimos, tú vas trabajando y trabajando, no es que yo por lo menos no las tengo claras, pero en analógico tampoco tenía absolutamente cerrado el resultado final, pero eso ya tendrá que ver con mi psicología, porque si yo tengo que dedicarle un día solo a localizar, otro día a disparar con modelos o sin modelos, otro día a revelar, otro día a no sé qué, se me va yendo el tiempo. Entonces, ay, se me ha ido. Ah, se me ha ido la idea que te quería decir, perdonar. Me encanta el trabajo. Lo que ocurre es que, aunque todo sirve, sí Mm. que entiendo que eres un creador puro y duro. O sea, más allá de la fotografía, por mucha abstracción y por mucha cosa que queramos hacer, ¿sabes? Te Mm. falta coger un lienzo y una brocha y los colores, ¿sabes? Lo Esto en estás estos haciendo. casos, Marisa, también, pero también nos han mostrado ejemplos como los de las Sí, catedrales, los del muro, o sea, depende, sí, depende lo sí, cómo te encuentres en ese momento de creación, sí, sí, efectivamente. sí, sí, Fíjate que sí. ahí has metido el dedo en una llaga, porque decimos, lo que nos falta es coger la brocha y pintar. ¿Por qué? Sería mejor si fuera pintura. No, 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 no No tiene quería que valor. lo interpretes de ese modo. Lo Ajá. estaba engrandeciendo. Para mí es lo mismo. Yo es que soy incapaz de crear de la nada. Me da igual la herramienta. Para mí eres Eso un es, creador. No, Exacto. sí. no estaba No, no, comparando no, para no, nada, para nada, no, para nada. Sí, no yo lo te he entendido. tanto por ti, sino porque es uno de los prejuicios que suele Ya, haber. ¿Por qué no ya, pongo no, la no. brocha? Porque no quiero, porque soy fotógrafo. No quita para que si me da la gana un día, coja la brocha y Ya, también sea pintor. O no, sea, no, no, es impresionante. Me encanta, te lo juro. y que No, no, todos estoy seguro que estáis haciendo lo mismo, pero quizá con más pudor, porque nos pesa que las cosas queden bien. Ahora, no. ahora mismo yo veo más fotos malas por exceso de técnica Sí, que por defecto. Sí, sí, ¿No? totalmente de acuerdo. Exceso de totalmente. técnica se transforman en imágenes para mí muertas, donde da igual Muerta. donde mire, todo me dice lo mismo, cada cachito está perfecto, no hay el exceso de información y ahí la fotografía digital es tremenda
porque tiene mucha Sí, información, cosas que tú te creías que habías perdido y de repente haces no sé qué cosa, la transformas a tal y de repente te vuelve a aparecer y dices, pero si no estaba, si ya me lo había cargado, no, pues ahí está, unos cuantos píxeles recordante que todavía salimos, que todavía salimos. sí, Mm. sí. Ujú. Bueno, pues al final yo iba conmigo, creía que iba, como había traído mucho, sé que me he saltado cositas, pero porque veía que había muchas diapas, así es que mejor si queréis charlamos. Fíjate. Verás. Ujú, Ujú. claro. No sé si Luego, queréis, así dinos, Alfonso. si uno fuera famoso, pues en determinadas imágenes, los, los críticos malos, porque no lo justificarían bien, podrían hablar de antecedentes españoles, por ejemplo, en esas de blanco y negro que ahora no salen. Se podría pensar en Saura, que Sí. me Sí. interesa bastante. Es decir, que luego uno tiene sus referentes, pero es inevitable. Claro, Y yo el abstracto que he visto es uno, y si te pegas una panzada y te lees un libro entero de Kandinsky, pues si estás en esto de la creación, por algún lado va a salir. No sé por dónde, pero por algún lado sí. te va a colar porque es tan demoledor que se te va a colar aunque tú no quieras. Y eso, decía, lo de no tener prejuicio, no quiere que nuestra foto quede perfecta en todo, no, que nuestra foto la ofrecemos para que alguien tenga una experiencia estético-artística, no para que me diga qué bonito es. Lo bonito y lo bello generalmente están peleados. Lo siniestro está mucho más cerca de lo bello. Ahí no sé si habéis leído a Rilke, que tiene una elegía, la segunda, en la que habla del abrazo de un ángel, que te dice que con su poder, si te abrazara, es ese encuentro con lo real más profundo que puede ser demoledor y que lo es para algunos artistas. Yo tenía un amigo que y cuando le llegaba, lo concebía mucho, y cuando le llegaba el momento de pintar, se metía en una casa en el monte y teníamos que ir los amigos a rescatarle y a darle de comer porque se olvidaba y se podía morir. Estaba absolutamente atrapado con lo real, con un agujero ahí que no sabía salir, no sabía salir. Si cogemos la metáfora del agujero negro, y si alguno es de físicas, que perdone la burrada que pueda decir, pero Hafkin, cuando describió en Ciencia, puso el primer artículo, él hablaba de que los pares de materia y antimateria iban hacia el agujero negro, la materia era absorbida por la gravedad del agujero, pero la antimateria salía rebotada. Y ese límite del rebote es lo que él hablaba de un horizonte de acontecimientos. Ahí hay algo que a partir de aquí la antimateria sale rebotada. Entonces, digamos que en el arte se pueden ver muchas cosas, pero uno puede hacer la fotografía desde fuera, la puede hacer lo que llama Recalcati lo llama y Castro lo llaman fotografía anamórfica, justo en el borde, pero todavía se puede atrapar con la palabra. Uno puede meter bastantes más palabras en una pintura romántica que en un conceptual puro así, digo uno de la calle. Y luego hay otras veces que está atrapado y, vamos, desaparece y ya ni la lengua se hace cargo de ello, que es donde entrarían, yo creo, esos artistas que dicen, yo no quiero decir nada en determinadas propuestas, porque si yo quiero decir algo, pero no, es que yo estoy haciendo esto, estoy pintando, no estoy escribiendo nada. Mm. No sé si queréis alguien más. Cuando la Como... gente va, es como cuando la gente va a una exposición de un artista y le preguntan, ¿y esto qué significa? Es como, Es para ponerse a llorar, porque ¿esto qué significa? Ay, por Dios. estas cajitas, ha salido esto para nosotros. Está muy bien el juego como fotógrafos del voyerismo fotográfico, de la intromisión en el espacio privado,
de una serie de cosas. Pero yo recuerdo que estos en la feria de Murcia se llevó 3 cajas nada más. Y pasó un grupo de 3 o 4 personas, una señora de unos 57, 58 años. Entonces arrimaron y miraron todos. Y entonces dijeron, mira tú, no, 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 yo no miro, yo no miro, yo, que se empezó a poner mal, mal, mal y que se marchó de la sala de exposiciones. Y luego vinieron los amigos a decir, oye, perdonad, que no es culpa vuestra, que no sabemos qué le pasa con las mirillas, pero ella no puede. Entonces, de repente, hasta un planteamiento como este le enfrentaba a ese real desconocido, inconsciente, que no podía en absoluto acercarse a la obra. Es una experiencia artística, aunque no mirara. Has conseguido que alguien se emocione, bien o mal, sea positivo o negativamente, con una propuesta tuya. Eso es una Mm, experiencia artística, aunque no sepa decir lo que había dentro. exacto. Alfonso, una ¿Sí? pregunta. Sí, por ejemplo, cuando tú creas en el ordenador de manera digital y cuando te planteas sacar en forma matérica, conceptualmente prevés si va a ser en tela o en qué tipo de material lo vas a sacar y en dimensiones. Es importante. Vamos a ver, si uno, independientemente de que yo no le haga del todo el caso que hay que tener, pero si uno va a mostrar la obra en un medio digital, en una pantalla, en teoría el acabado debería ser uno. Si uno lo va a mostrar por internet, el acabado debería ser otro. Si uno lo va a mostrar en un papel extra suave, y con mucha textura, el acabado debe ser otro porque si no se le va a bajar de tono. Si uno va a usar un papel brillante, tiene que tener cuidado con cierto, es decir, que eso sí, pero a base de prueba-error, y las correcciones no son muchas y te las enseñan. Es decir, cuando haces un vinilo tienes que tener en cuenta que su transparencia se va a comer colores, cuando haces un papel, cuando imprimes directamente en madera o en cristal o en metacrilato, es algo que hacemos nosotros también, usar mucho el metacrilato, pero a veces imprimiendo en las dos caras, superponiendo 2 o 3 metacrilatos con imágenes. Hay que tenerlo en cuenta porque si no luego... Claro. Yo no sé si he entendido bien la pregunta de Paloma, pero no sé si Paloma hacía más referencia a que cuando tú trabajas las texturas, que tú quieres que parezca, no sé si estás preguntando eso, que parezca piedra, que parezca tela, que parezca una hoja, que parezca, no Sí, tanto el acabado, el soporte final en el que vaya ahí, sino, sino, si, sino sino, conceptualmente como el final, como la obra final, o todo sea, como... que tenga pinta de roca, que tenga, o sea, ¿cómo trabajas? Habitualmente yo cuando vamos a utilizar otros materiales, mira, estaba por levantarme y sacar el atao al Cristo que tengo aquí al lado. Eh, Normalmente lo concibes desde el principio y estás trabajando la parte de imagen sabiendo que vas a imprimir sobre tal cosa. Es decir, que si yo voy a imprimir sobre una madera roja, pues voy a tener que tener mucho cuidado con ciertos colores Y o las negros. texturas, pero estás pensando en una textura de madera o en sacar una textura de madera. Si estoy pensando en sacar una textura súper fina y no sé qué, ya sé que los papeles rugosos, malo. Voy a tener que adaptar eso a lo otro. Y si lo quiero en papel rugoso, pues voy a tener que meterle un contraste en esas zonas mayor porque si no me lo va a comer. Pero realmente no creo vamos a ver, estamos como siempre, los fenómenos de la técnica diferencian píxel a píxel, pero yo creo que con prueba-error se pilla rápido, porque uno nos ocurre con todo, de repente copias en un papel y dices, no, este papel este Ya. no era para nada. Ujú. Si te vas a Sí, meter, pero la obra tienes que pensarla, Paloma, antes. O sea, si tú Sí, estás claro. pensando en un Cristo que va a ser una talla, pues tendrás que pensar en que esas texturas o esa materia que quieres que tenga la fotografía sea en ese hay, tipo. hay ahora una impresión, me parece que se llama Vitra, puede ser, sí, Vitra, Sí, el ¿no? Vitra es como sí, Que es una el Cromalux, sí.
pero que hay que tener cuidado, igual que había que tener cuidado con las diapositivas al copiarlas en papel para la diapositiva, porque normalmente la saturación aumenta, y entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que te pasan en las sombras. No lo fuerces excesivamente, porque si no en el vitras se te pueden ir. Entonces, si tú lo has concebido para Vitra, ya estás teniendo en cuenta que esa degradación en sombras hay que tenerla con cuidado, que si las llevas a muy oscuro, no sé, antes había aquí una, por poner un ejemplo, que no digo que no se pueda, porque luego son unos fenómenos los que imprimen, pero vamos a ver, no, esta no. Si yo quiero imprimir esto en un Vitra, lo tengo que tener en cuenta antes, porque si no, lo normal es que este ángulo de arriba a la izquierda pierda los matices dentro de este cuadrado negro tiene un triangulito azul. Eso no voy a ver nada si lo hago en un Vitra. Tendría que tirar un poquito hacia luces de ella. Ujú, ujú. Y Vale, uno está sí. buscando texturas, materias y no tiene problemas, pues que no escoja un papel liso brillante. Mm. Claro. Eso Y, no te va a y funcionar otra pregunta, ¿has intervenido alguna vez alguna foto tuya después que está hecha, muchas veces. la intervienes, ¿no? No, Ujú. no solo eso, yo ahí sí soy una rara avis. Yo no tengo, y es un problema que me ocupa en cuanto a teoría. No tengo problema en el mismo trabajo reelaborarlo, aunque me guste el que había, y lo vuelvo a reelaborar a partir de los mismos negativos, incluso a veces a partir de la misma imagen final, con otro tratamiento. No tengo ningún prurito en que me digan, es el mismo trabajo. Bueno, sí, el objeto que contiene lo que sea la parte formal es el mismo, pero me lo he jugado a otros colores, me lo he jugado a otras texturas, me lo he jugado a otras, y para mí es otra cosa distinta. No tengo ningún pudor, pero no es normal lo suyo y lo que pide el mercado es que lo haga diferente. Ya. El mercado se conforma con que lo que contiene la foto sea diferente, aunque todo sea igual. Pensad en Andy Warhol. Y esto es una burrada porque a todo el mundo le gusta mucho Andy Warhol. A mí Andy Warhol me interesa en cuanto artista. Es uno de los mayores artistas que ha habido porque su vida era su vida. Pero sus productos, pues a mí no me emocionan demasiado. Había antes gente que hacía cosas que estaban muy bien. Y Warhol en muchas, en esas serigrafías y tal, en realidad lo que cambia es el objeto que pone en el centro para hacer lo mismo. Sí, son distintas porque contiene otra cosa distinta, pero para mí, y tampoco es ningún criterio negativo, hay fotógrafos que yo siento que están haciendo la misma fotografía toda la vida. El problema es que si te enseñan una, dices, qué buena, cómo me gusta. El problema es si ves 50, pero eso le quitaría valor a cada obra por separado, porque si yo cuando me enfrento a una de esas obras por separado me interesa la obra, porque voy a tener problemas porque haya otras fotos que me dicen lo mismo. Cada obra para mí es cada obra. Ujú. Y luego están los trabajos donde hace falta un conjunto de obras que intenten abarcar ese espacio mental que tú quieres abarcar y que no metes en una sola, sino que necesitas del apoyo de otras cuantas, que no tiene nada que ver con la máquina de hacer churros, de ya que tengo una técnica que parece que gusta, ahora hago 2000 fotos iguales. Ya que he tardado un mes, yo recuerdo en analógico, te tirabas un mes hasta que la vas como la querías. Y ahora hago 100 y 100 con ese estilo, distinto negativo, porque ya tengo la técnica. Pero luego está esa contradicción que te enseñan una sola. Tú no conoces al autor y dices, me interesa. Entonces es un contrasentido, me interesa, pero si me enseñas otra, no. Y yo ahí tengo un cacao que no sé resolver.
Pues no sé si alguien quiere aportar algo más o alguna impresión o lo que está claro es que, bueno, nuestra mente se expande, ¿no? Y la charla de hoy creo que nos ha servido para abrir también un poco y ver, se trata de romper la forma, ¿no? Que es como hemos llamado a este número de la revista, la forma rota, de dejar de, lo que, como ha dicho Alfonso, dejarnos llevar por lo extraordinario, ¿no? Lo estéticamente por esa experiencia estético-artística, ¿no? Dejarnos de llevar por lo extraordinario y no prestar tanta atención a que el edificio es de 1800 no sé cuántos o que tiene unos cristales que reflejan las nubes, que a lo mejor eso sí tiene sentido. Bueno, esa es la idea, ¿no? Abrirnos con estas charlas nuestra percepción para que cada uno pueda trabajar y enviar el trabajo que considere. Y que todo vale, ¿no? Que lo hablábamos antes, ¿por qué esto no va a valer? O, ¿no? Paloma, tú que también trabajas en esta línea, ¿por qué no valen tus fotos, ¿no? Sí. Ujú. ¿Quién dice a ti que no eres fotógrafa, ¿no? Bastante Sí, seguro. no. Y es que hay No, otros estoy muy de acuerdo con lo que dices, Alfonso. Me encanta, vamos, me encanta tu charla. Hay miles de personas haciendo lo mismo que tú y que yo, lo que pasa es que no lo conocemos. Por eso lo bonito cuando alguien encuentra algo que, mira, qué bien, Ya. y hay otro. No hay por qué querer ser el inventor de la cosa, Eso es, y que luego entiendo. O también sea, es no. válido eso, el buscar ese recorte, ese trocito pequeño del edificio para que el edificio parezca otra cosa o el interior parezca otra cosa, ¿no? Como Sí. ese muro que veíamos de mármol en esa montaña que no sabíamos bien que estábamos viendo, ¿no? Todo vale al final. Ujú. Muy bien. Yo remato diciendo que yo estoy disponible o bien en Instagram, me podéis escribir, si no Natalia tiene mi correo, lo pasa y cualquier cosita sin ningún apuro. Y si pasáis por aquí, pues encantados. ¿Eh? Ellos están en Valencia. Sí. Estamos Ah, en el pueblito está en Valencia. Ah, muy Mm. bien. pueblo de Valencia. A mí me parece muy interesante como muchos de los trabajos que hemos visto están a, a varios pasos de la realidad, ¿no? Es una reflexión de una reflexión de reflexión de una reflexión de realidad. Es súper, súper postconstru- postmoderno, ¿no? En, en la línea de Baudrillard y cosas así, ¿no? Que estamos, y me encanta eso, porque eso es una, digamos, es una base filosófica que a mí que me ayuda mucho cuando estoy conceptualizando cosas. Y es una manera de reflexionar este mundo en el que vivimos que no tiene mucho que ver con una realidad sensata, ¿no? Has mencionado a Baudrillard. A mí Baudrillard también me interesa un montón. Y lo que me gusta menos de Baudrillard son sus fotos. Sus, Fotos. Que no, pero el sus pensamiento, las dibujos ideas, lo que dice, vamos, atrevió a publicarlas, cuando para mí, dada la talla de pensamiento de ese señor, las veía para él como muy infantil, muy de escuela recién empezado, sí. pero como discurso ha sido, por mucho que ciertas izquierdas hayan querido cargárselo porque no les convenía, un pensador lúcido, lúcido. Pues nada, llegábamos casi a las 2 horas de... Y acordaos de Fernando Castro. Sí, se lo puse en el chat Acordaos de para él que lo y tuvieran. escoger, porque tiene tanto que uno se aburre si coges una lectura de un libro que a ti te pilla lejos, pero tiene tantos vídeos y tiene varias secciones, lo que es crítica, lo que son libros, incluso una que era sobre idiotas memorables, creo que se llamaba. Cogía un personaje de la actualidad en 5 minutos, le dejaba hecho cachitos. Merece la pena, ahorra muchas lecturas, porque realmente cuando ves a un tipo como ese que ha leído miles y miles y miles y miles de libros, dices, es que uno no va a poder, pero de repente él te hace una selección de pensamiento muy, muy, muy interesante. Ujú. Pues nada, si no tenéis nada más que comentar, agradecerle a Alfonso y a Ana en la preparación de esta charla, que yo creo que ha sido súper constructiva, ¿sabes? Y muy inspiradora. Eh,
Y que bueno, que los límites nos los ponemos nosotros al final, o sea que Exacto. Natalia, todo lo que has pasado aquí, cuando se acabe este vídeo lo podemos los ir. enlaces, voy a ver si lo puedo No capturar sé de si alguna se puede manera. o tengo que hacerlo ahora mismo, antes de que cerremos. Voy a ver si lo puedo capturar de alguna manera. Porque sí, está bien, que lo voy a copiar y lo pongo todo en otra, en un documento y os lo paso, ¿vale? Ah, Eso, vale, fenomenal, sí, sí. Oye, y ya por también autocrítica, esto ahora lo vais a tener una temporada Sí. entre las charlas, o sea, puedo acceder a ello por ver. Sí, yo lo voy a subir ahora. Tiene un enlace privado que solamente las personas que tengan el enlace podrán verlo Ujú. y, y lo pueden consultar todas las veces que quieran, ¿sabes? Perfecto. La gente del aula solamente, Ajá. ¿vale? Ok. es que hay unas fotos, bueno, unas imágenes, perdón, unas imágenes maravillosas. Ujú. A mí me ha parecido muy inspirador y muy abrir la mente, como dices tú, Natalia. Que Claro, es que eso a sí. veces lo que ha dicho Tiene, Alfonso, ¿no? Es que ves fotos y yo misma hago fotos tradicionales, súper no sé qué, y digo, no, es que yo no quiero esto, es que yo no quiero esto, es que yo no quiero esto. Ando en la búsqueda, Mm. ¿sabes? Continua, pero Pues no eso es por guay, nadie, eso es Pues guay. ¿no? eso Todos igual, está muy pero bien. es El que mejor sitio en el que se puede estar. Exacto. Y lo único, atender al encuentro, porque a veces buscamos tanto que no pillamos el encuentro. Entonces, ya, al margen de que busques mucho, mira también lo que haces, porque igual hay encuentros que luego van dirigiendo tu mirada, ese encuentro. ya, ya. No, no desesperarse, buscar y mm, encontrar. Mm. Gracias a todos, de verdad. Bueno, No, nada, muchas gracias a ti, ha gracias a estado ti. muy guay. gracias a ti, gracias a ti. Está muy bien. Muy bien. Pues nada, darle duro que ya os queda poco más de una semana para Nada, entregar el material. nos queda Ahora darle nada. una vuelta y ahora decir, no, espera, que lo que te mandé no vale, voy a mandar otra cosa. Bueno, Pues ah, muchas gracias. muchas Placer gracias. siempre, Alfonso. Gracias, Hombre, Alfonso. Rafa, has conseguido micrófono. Qué pena, Rafa. Sí, si es que no, es que si no puedo estar a las tajas o... Mira, Claro. yo que te había buscado como cómplice, digo, cuando hable de realidad y de verdad, y ya no me he metido más, digo, si no está Rafa no podemos hablar de eso, que es el que No, si sabe. estar estaba, lo que pasa es que no puedo estar con el casco, ¿sabes? Puesto, que claro, si estoy con el móvil tengo que estar con los cascos y es que canto mucho aquí, canta mucho. Pero bueno, Vale. Bueno, bueno, a Bueno, ver si podemos discutirlo en persona. exactamente, exactamente. Venga, Un abrazo, muy Alfonso. bien, pues nada. No te oímos, Pepe. No te oímos. No sé, se le ha ido, se le ha No, ido. ahora. ahora Espera que sí, te. No, Ahora, ahora sí. lo tienes silenciado, Pepe. es que Julio. ¿Ahora? Ahora, sí. Vale. Que un abrazo, Alfonso, y un besito para ti. Cuidaros. Muy bueno, de verdad. Te lo agradezco, te lo agradezco. Estoy bastante desentrenado, supongo que Estás, se puede estás hacer. No, desentrenado. no, Joder, pero hemos pues estado cuando te mucho rato y a mí se entrenes, me ha hecho súper ameno. Sí. Bueno, me alegra. bueno, Natalia, cógele cuando esté entrenado. A ver qué. Sí. Bueno, chicos, un abrazo. Gracias. Hasta Un luego. besito. Chao. Adiós, muchas gracias. adiós. Chao. Ya Bueno, sabéis que yo me voy la última. Ujú. Adiós. Hasta Chao. luego, Lourdes. Hasta luego. hasta luego. Oye, Natalia, ¿Qué? ¿sabes que ha cerrado tu Manifest? Sí, lo ¿Eh? sé. ¿Eh? Sí, lo sé, me escribió Pilar. No, no, yo me enteré esta tarde. Bueno, Bueno, pues nada, Venga, muchas gracias. a ti, Nata, seguimos Va- hablando. sí, seguimos hablando y nada, ahora espero el articulito. Vamos a ver.
Bueno, o bien si queréis hacerlo más visual y adaptamos un poco la presentación que ya mandasteis, bueno, lo que tú veas. Vale. Tampoco quiero Eh, estresaros, ¿vale? presentación. Ah, no, bueno, bueno, hablamos despacio, sí. Eso es, eso es. Muy bien. Venga, ¿Vale? gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Os tenéis que ir vosotros porque eso es.